Esta es la historia de una mujer que, con un acto audaz y desafiante, sacudió los cimientos de un sistema injusto. Una mujer que se negó a moverse, no por terquedad, sino porque sabía que mantenerse firme podía marcar la diferencia. Su nombre era Viola Desmond, y su lucha por la justicia no solo desafió a una sola sala de cine, sino que expuso la desigualdad racial que se encuentra profundamente enterrada en todo un país. Viola Desmond fue sacada a rastras de ese teatro, arrestada y encarcelada. Pero lo que sucedió después desencadenó una batalla legal que puso de relieve el problema del racismo en Canadá. Ella no solo luchaba por sí misma, luchaba por la justicia, la igualdad y por las innumerables personas que enfrentaban la discriminación en silencio. Si quieres escuchar más historias inspiradoras de héroes anónimos como Viola Desmond, haz clic en el botón de suscripción y deja un comentario a continuación. ¿Quién sabe? La próxima historia podría ser la que estabas esperando escuchar. En noviembre de 1946, Viola Desmond se dirigía a Sydney, Nueva Escocia, en un viaje de negocios. Como empresaria decidida y propietaria de un exitoso salón de belleza, viajaba para promocionar su línea de productos de belleza diseñados específicamente para mujeres negras. Un esfuerzo innovador en un mundo que rara vez atendía a su comunidad. El largo viaje desde Halifax fue agotador y, cuando su coche se averió inesperadamente en la pequeña ciudad de New Glasgow, se sintió como un inconveniente no deseado. Viola hizo los arreglos necesarios y se enteró de que pasarían varias horas antes de que el coche estuviera listo. Con tiempo de sobra y poco más que hacer en la ciudad, se fijó en el Teatro Roselán y decidió ir a ver una película para pasar el tiempo. Al entrar en el vestíbulo del teatro, Viola sintió inmediatamente un cambio de ambiente. El teatro era grandioso a su manera, con pisos de madera pulida que crujían bajo los pies y paredes adornadas con grandes carteles de películas que mostraban a glamorosas estrellas de Hollywood. El aroma de las palomitas de maíz con mantequilla flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de risas y pasos distantes. Viola recorrió con la mirada la sala, observando las lámparas ornamentadas y los tallados decorativos del techo. Era el tipo de lugar que invitaba a la gente a relajarse y escapar de sus luchas diarias, aunque fuera solo por un par de horas. Viola se acercó a la taquilla y fue recibida por la cajera, que la miró sin mucho interés. Sonrió cálidamente y le pidió una entrada para la sala principal. La cajera le entregó la entrada sin dudarlo ni hacer comentarios. Viola pagó su asiento y entró en la sala principal, sintiéndose tranquila. Por un momento, fue solo otra clienta que buscaba disfrutar de una película. El piso principal del teatro era espacioso, con asientos cómodos dispuestos en filas ordenadas, cada uno de ellos prometía una vista cómoda de la pantalla. Viola eligió un asiento cerca del centro, donde el ángulo con la pantalla era perfecto. Mientras se acomodaba, no pudo evitar sentir una sensación de logro. Su trayectoria como empresaria había estado llena de desafíos, y momentos como este, en los que podía tomarse un tiempo para sí misma, eran raros pero apreciados. Miró a los demás espectadores, muchos de ellos charlando en voz baja o buscando sus asientos. Nadie parecía notarla, y se permitió relajarse, anticipando el comienzo de la película. Su momento de paz duró poco. Después de unos minutos, un acomodador se acercó a ella. El hombre tenía un comportamiento firme pero educado, y su tono era cuidadosamente medido. «Disculpe, señora», dijo, inclinándose ligeramente hacia ella. «Voy a tener que pedirle que se mueva al balcón». Viola lo miró confundida. «Lo siento», respondió con voz firme pero confundida. «No entiendo, ¿hay algún problema con mi boleto?». El acomodador dudó, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «El piso principal es solo para clientes blancos», dijo, bajando un poco la voz, pero no lo suficiente como para ocultar la implicación. «El balcón es donde se supone que debes sentarte». Por un momento, Viola se quedó atónita. Echó un vistazo alrededor del teatro y se dio cuenta por primera vez de las reglas tácitas que separaban a los espectadores. La sala principal estaba llena de rostros blancos,
mientras que el balcón, apenas visible desde su asiento, era donde se sentaban otros espectadores negros. Una oleada de ira e incredulidad la invadió. Había comprado su boleto de buena fe. Nadie en el mostrador le había mencionado ninguna restricción. Se volvió hacia el acomodador, con voz tranquila pero resuelta. Lo siento, pero ya he pagado por este asiento, dijo. Si hay una diferencia de precio, con gusto la pagaré. La apariencia educada del acomodador empezó a resquebrajarse. Su tono se volvió más agudo, más impaciente. No es una cuestión de precio, señora. Estas son las reglas. Tiene que pasar al balcón. Viola se mantuvo firme, con el corazón palpitando con fuerza, pero su determinación no se tambaleó. No veo por qué debería moverme, dijo con firmeza. Pagué por este asiento como todos los demás y no voy a molestar a nadie sentándome aquí. El intercambio de palabras llamó la atención de algunos clientes cercanos, que comenzaron a mirar en su dirección. La frustración del acomodador se hizo más profunda y su voz se hizo más fuerte. Señora, le estoy pidiendo nuevamente que se mueva o tendré que involucrar al gerente. Viola lo miró a los ojos, con una determinación tranquila e inquebrantable. Puedes llamar a quien quieras, dijo en voz baja. No me voy a mudar. En cuestión de minutos, llegó el director del teatro, acompañado por el acomodador. El tono del director era menos mesurado, con un peso de autoridad. Tienes que abandonar esta sección inmediatamente, dijo secamente. Viola repitió su respuesta anterior, explicando que había pagado su entrada y tenía todo el derecho a permanecer en su asiento. A estas alturas, la tensión en la sala era palpable. Los clientes que estaban cerca susurraban entre ellos, algunos observaban el enfrentamiento con curiosidad, otros con incomodidad. El corazón de Viola se aceleró, pero se recordó a sí misma quién era. Era una empresaria exitosa, una mujer que había trabajado duro para superar barreras en todo momento. No estaba dispuesta a permitir que una regla injusta dictara dónde podía sentarse. La paciencia del encargado se agotó. Si no te vas voluntariamente, tendremos que llamar a las autoridades, advirtió. Viola lo miró con calma y le dijo, haz lo que tengas que hacer. En ese momento, Viola no solo estaba defendiendo su derecho a sentarse en la sala principal de un cine. Estaba defendiendo la dignidad, la igualdad y el principio de que nadie debería ser tratado como inferior a otro por el color de su piel. Lo que ocurrió a continuación prepararía el escenario para una batalla que fue mucho más allá de los muros del Teatro Rossellán. Cuando la policía llegó al Teatro Rossellán, encontraron a Viola Desmond todavía sentada en la sala principal. Estaba tranquila, con una postura firme, pero la gravedad de la situación era evidente. Los agentes le informaron que tenía que marcharse y, cuando ella se negó, la sacaron a la fuerza del asiento. Viola fue arrastrada fuera del teatro delante de otros espectadores, algunos de los cuales observaban en silencio, mientras otros murmuraban entre ellos. Los agentes la arrestaron en el acto y la llevaron a la comisaría local. Viola permaneció en una celda durante toda la noche, sin que le explicaran sus derechos ni los cargos que se le imputaban. La celda estaba fría y poco iluminada, y la dejaron sola con sus pensamientos. Viola contó más tarde la humillación de aquella noche, la indignidad de ser tratada como una criminal simplemente por sentarse en un asiento por el que había pagado. A la mañana siguiente, Viola compareció ante un magistrado en un tribunal local. ¿El cargo? Evasión fiscal. El teatro alegó que, como Viola había comprado una entrada para el balcón pero se había sentado en la sección del piso principal, había evadido el pago de la diferencia de 1 centavo en impuestos entre los dos tipos de entradas. Era una acusación endeble, que enmascaraba el verdadero problema, la segregación racial. Viola no tenía abogado que la representara y la audiencia se llevó a cabo a toda prisa. El magistrado la declaró culpable rápidamente y le impuso una multa de $20, más $6 en costas judiciales, una cantidad significativa en aquel momento. Viola estaba furiosa, pero serena.
La multa no tenía que ver con el dinero, sino con los principios. La supuesta acusación de evasión fiscal era un intento apenas disimulado de evitar abordar el verdadero problema de la discriminación. Cuando Viola regresó a su casa en Halifax, le contó el incidente a su marido, Jack Desmond. Jack era un barbero muy respetado y un hombre tranquilo y pragmático. Amaba profundamente a Viola, pero era cauto a la hora de llamar la atención sobre su familia. Creía que luchar contra el sistema solo traería problemas, y le pidió a Viola que dejara pasar el asunto. Ya está hecho, le dijo. Pagaste la multa. No tiene sentido provocar problemas. Pero Viola no podía dejarlo pasar. Sabía que lo que había sucedido no solo estaba mal, sino que era un símbolo de una injusticia mayor que los canadienses negros enfrentan todos los días. Comenzó a compartir su historia con amigos, miembros de la comunidad y activistas locales, decidida a llamar la atención sobre la discriminación que había enfrentado. La determinación de Viola llamó la atención de la Asociación de Nueva Escocia para el Progreso de las Personas de Color, NSAC, un grupo dedicado a luchar contra la desigualdad racial. La organización la apoyó, considerando su caso como una oportunidad para desafiar el racismo sistémico en la provincia. Con su apoyo, Viola decidió apelar su condena. La batalla legal que siguió no fue nada sencilla. El caso de Viola dependía de la llamada acusación de evasión fiscal, lo que dificultaba abordar la cuestión más amplia de la discriminación racial en los tribunales. El abogado de Viola, Frederick William Bissett, argumentó que había sido tratada injustamente y que el verdadero problema era la segregación, no los impuestos. Señaló que el Teatro Roseland había aplicado una política discriminatoria que violaba los derechos de Viola como clienta que pagaba. Sin embargo, el abogado del teatro insistió en la acusación de evasión fiscal. Argumentó que el caso no tenía que ver con la raza, sino con el cumplimiento de las políticas del teatro. El abogado insistió en que Viola había comprado una entrada para el balcón y, por lo tanto, no tenía derecho a sentarse en el piso principal. Los procedimientos judiciales fueron tensos y los representantes del teatro intentaron restar importancia a las implicaciones raciales del caso. El abogado de Viola luchó con ahínco, pero el sistema jurídico estaba en su contra. En aquel momento, la legislación canadiense no prohibía explícitamente la segregación racial y los tribunales se mostraban reacios a abordar la cuestión directamente. La apelación se centró en tecnicismos en lugar de en la injusticia subyacente y, al final, el Tribunal Supremo de Nueva Escocia confirmó la condena de Viola. Para Viola, el resultado fue devastador. El sistema legal no había reconocido la discriminación que había sufrido y la respuesta del público fue mixta. Algunas personas, incluso dentro de la comunidad negra, creían que debería haber seguido las reglas del teatro para evitar problemas. Otros, sin embargo, la veían como una heroína, una mujer que se había atrevido a desafiar un sistema injusto a pesar del costo personal. Aunque la batalla legal de Viola no resultó en una victoria, encendió un debate sobre la desigualdad racial en Canadá. Lansac siguió abogando por el cambio y utilizó su caso como un grito de guerra para el movimiento más amplio de derechos civiles. La propia Viola se convirtió en un símbolo de resiliencia y coraje, inspirando a otros a luchar contra la discriminación. En los años siguientes, la experiencia de Viola le pesó mucho. La terrible experiencia había afectado su salud, su negocio y su espíritu. Sin embargo, nunca dudó de su creencia de que lo que había hecho era necesario. Una vez dijo, me defendí porque sabía que era lo correcto. Si no nos defendemos nosotros, ¿quién lo hará? Aunque los tribunales le fallaron, la postura de Viola contra la injusticia dejó una marca indeleble en la historia canadiense. Pasarían décadas hasta que su historia recibiera el reconocimiento que merecía, pero su coraje se convirtió en la base de la lucha continua por la igualdad. Aunque la batalla legal de Viola Desmond terminó en decepción, su acto de desafío plantó una semilla para el cambio en Canadá. En ese momento, la discriminación racial en el país era a menudo ignorada o dejada de lado, y la segregación se practicaba bajo la apariencia de reglas no escritas en lugar de leyes codificadas.
La postura de Viola obligó al público a enfrentar esta realidad, lo que desencadenó conversaciones sobre raza, igualdad y justicia que habían sido reprimidas durante mucho tiempo. La Asociación de Nueva Escocia para el Progreso de las Personas de Color, NSAAC, que había apoyado a Viola durante su caso, siguió luchando por los derechos civiles. Utilizaron su historia para arrojar luz sobre la discriminación generalizada que enfrentan los canadienses negros y para impulsar cambios legislativos. Con el tiempo, el coraje de Viola se convirtió en un símbolo de la lucha más amplia contra el racismo sistémico en Canadá. En 1954, apenas 8 años después del arresto de Viola, Nueva Escocia desmanteló oficialmente sus leyes de segregación, lo que marcó una victoria significativa para los defensores de los derechos civiles. Si bien el caso de Viola no fue reconocido directamente como responsable de este cambio, indudablemente allanó el camino para el progreso. Su negativa a aceptar la injusticia había mostrado a otros el poder de la resistencia, inspirando a una nueva generación a luchar por sus derechos. Desafortunadamente, Viola no vivió para ver el impacto total de sus acciones. Después de su batalla legal, se mudó a Montreal, donde intentó reconstruir su vida. Continuó trabajando en la industria de la belleza, pero tuvo que lidiar con el daño que le había causado la terrible experiencia. Viola falleció en 1965 a la edad de 50 años y su historia fue en gran parte olvidada por el público en general. No fue hasta décadas después que Canadá comenzó a reconocer verdaderamente las contribuciones de Viola Desmond. A principios de la década de 2000, historiadores y activistas comenzaron a poner de relieve su historia y a destacar la importancia de su postura contra la segregación. A medida que más personas se enteraron de su valentía, los reclamos para que se la reconociera oficialmente se hicieron más fuertes. En 2010, el gobierno de Nueva Escocia emitió una disculpa formal y le concedió póstumamente a Viola un indulto gratuito, un gesto simbólico que reconocía la injusticia que había sufrido. El indulto fue firmado por Marianne Francis, la primera vicegobernadora negra de Nueva Escocia, lo que hizo que el momento fuera aún más significativo. El primer ministro Darrell Dexter calificó la disculpa como un hito en la lucha continua por la igualdad racial. El legado de Viola siguió creciendo. En 2016, Canadá anunció que su imagen aparecería en el billete de $10 del país, lo que la convirtió en la primera mujer canadiense y la primera persona negra en aparecer de forma destacada en un billete canadiense. El billete, que se estrenó en 2018, mostraba el rostro de Viola junto a una imagen del Teatro Roselán, un conmovedor recordatorio del momento que cambió su vida y la historia de Canadá, para siempre. La presentación del billete de $10 fue recibida con gran entusiasmo, ya que canadienses de todos los ámbitos celebraron la historia de Viola. Su inclusión en el billete fue más que un simple honor, fue un testimonio de su papel como pionera en la lucha por la justicia. Se trata de una mujer que, a su manera tranquila, dijo, basta, señaló el gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, durante la ceremonia de presentación. Desde entonces, la historia de Viola se ha incorporado a la educación canadiense, lo que garantiza que las generaciones futuras conozcan su valentía y las luchas más amplias por los derechos civiles en Canadá. Su nombre ha quedado inmortalizado de diversas maneras, desde becas hasta espacios públicos. La Cátedra Viola Desmond de Justicia Social se estableció en la Universidad de Cape Breton y se han bautizado calles y escuelas en su honor. A pesar de todo, Viola Desmond sigue siendo un símbolo de resiliencia y de lucha por la igualdad. Su historia nos recuerda que incluso los pequeños actos de desafío pueden generar cambios monumentales. Hoy en día, no solo se la celebra como pionera en la historia canadiense, sino como un ícono mundial de coraje y justicia. Si la historia de Viola Desmond te conmovió y quieres escuchar más historias inspiradoras de héroes anónimos que cambiaron la historia, no olvides suscribirte. No olvides comentar a continuación y decirnos qué piensas. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas poderosas historias con el mundo.